Bienvenidos a todos aquellos que están viendo esta transmisión. Espero que puedan disfrutar de la enseñanza de la palabra del Señor. Bueno, hoy 2 de abril arrancamos con el estudio de la carta de 1 Corintios. Y vamos a tratar de abarcar en esta carta todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Muchas veces la vida de la iglesia eh, se va a ver afectada por temas de pecados, por temas de doctrinas. Y es importante entender de que así es en la práctica la iglesia del Señor. Y, y no tener de alguna manera cierta expectativa irreal, eh, y eso lleve a frustrar tu vida espiritual. Esta carta nosotros podemos estudiarla y podemos ver que en estos 16 capítulos se va a abarcar bastante. Vamos a estudiar tanto 1 Corintios y a comentaremos la segunda carta a los Corintios. Entonces, es que nos lleve a fin de año el poder estar todo y quizás un poco más también. Bueno, vamos a tratar de abarcar. Disculpen, el internet está bastante lento y bueno, es probable que no se pueda llegar a cortar. Esperemos que no, eh, pero vamos a tratar de empezar con la enseñanza, ¿sí? Entonces, tenemos esta carta que para tratar de enfocarnos y entender un poco todo el contexto, es necesario ir hacia el libro de Hechos, donde nos va a relatar cómo fue el inicio de esta iglesia, cómo comenzó todo, y para después, eh, por ese motivo es que vamos a tratar de ver Hechos capítulo 18, y vamos a tratar de ver cierto pasaje que encontramos acá, del versículo 1 al versículo 18, para tratar de entrar en contexto. El contexto eh, histórico bíblico, ¿sí? Porque el libro de Hechos es un libro histórico y nos va a relatar cómo va a conectar tanto los evangelios con todo el resto del Nuevo Testamento. Entonces vamos a encontrarnos ahí cómo fue esta llegada. Entendemos de que Pablo estuvo realizando viajes misioneros desde su iglesia de Antioquía, y, y bueno, el segundo viaje que él está realizando es donde él llega a toda la región de Grecia, donde está en la parte norte todo lo que es toda la región de Macedonia, y la parte sur es Acaya, ¿sí? La provincia de Acaya, y nos encontramos con que él va a empezar a través de una visión de un varón macedonio, va a entrar a todo lo que es el norte de Macedonia, y va a llegar primeramente a la ciudad romana, ¿sí? Que era Filipos, donde él va a predicar el evangelio y va a recibir una fuerte oposición, a tal punto que es puesto en la cárcel Pablo y Silas. Luego de eso, que sale de este lugar de Filipos, va a ir hasta Tesalónica, y después, donde está un periodo muy corto de tiempo, el evangelio, la iglesia crece. Hemos enseñado ya las dos cartas a los tesalonicenses, y luego de eso él baja hacia Berea, y también encuentra la misma oposición que estaba en Tesalónica, y sale también de Berea Pablo, o sea que tiene persecuciones en Macedonia, y termina bajando hasta Atenas, donde él está predicando el evangelio en este lugar. Y no hubo en un lugar con donde se encontraba, digamos, asentado todo el conocimiento, y donde salieron grandes filósofos y demás. Él predica el evangelio, pero no hay mucho resultado en cuanto a lo que uno muchas veces espera ver, ¿sí? Personas, cantidad, multitudes. Bueno, no fue así en Atenas. Y luego va hacia el sur, que es la provincia de Acaya, y ahí se encuentra a Corinto. Corinto era justamente la capital de la ciudad
de Acaya, ¿sí? Era justamente la capital de toda la provincia de Acaya. Y bueno, llega hasta este lugar. Y justamente Hechos capítulo 18 nos menciona así la palabra, versículo 1: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Versículo 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Así que en todos estos 18 versículos de Hechos nos encontramos dentro del contexto de estos 18 meses que Pablo se encuentra ahí. O sea que estuvo 1 año y medio en este lugar. Pablo iba de un lugar hacia otro predicando el Evangelio, y no solía quedarse mucho tiempo. Pero en este lugar, ¿sí?, al igual que en Éfeso, él se va a quedar un tiempo pastoreando la iglesia, fundando la iglesia, siendo aquel que llevó el Evangelio y que ayudó a todo lo que fue la fundación de esa obra en ese lugar. Así que Pablo se encuentra ahí en Corinto, y lo que nosotros notamos acá es que él estuvo llegando hasta este lugar y se encuentra con dos personas, ¿sí?, Priscila y Aquila. Se encuentra que ellos eran judíos y compartían el mismo oficio que él, así que juntos comienzan a trabajar como su medio de sustento, ¿sí? Así que cuando Pablo habla de su trabajo en capítulos de la carta, de la primera carta, y habla acerca de que él, aún teniendo derecho, él no usó ese derecho, pero que estaba bien, ¿sí?, ser sostenido como apóstol. Él, cuando menciona todo ese contexto, él cuando estuvo en Corinto estuvo trabajando con sus propias manos. Así que él estuvo trabajando junto con ellos, y lo que tenía de forma sistemática era que cada vez que llegaba el día sábado, el día de reposo, como todos los judíos se congregaban en la sinagoga, él iba ahí, y quizás como fariseo tenía la posibilidad y la apertura, ¿no?, de quien él había sido instruido en los pies de Gamaliel. Así que él predicaba, ¿sí?, a través de la escritura y del Antiguo Testamento, que Jesús era el Mesías prometido a la nación de Israel. Y eso lo hizo durante varios sábados, hasta que hubo un momento, ¿sí?, donde se encuentran llegando Silas y Timoteo. Lo encuentran entregado completamente a la predicación del Evangelio. Así que después de que esto pasara un tiempo, se levanta una oposición en contra de Pablo, y tal es así que hasta blasfemaban y todo, y Pablo toma la determinación de salir de la sinagoga y no
participar más los días sábados ahí y se fue, pero no muy lejos. Ahí nos menciona el relato bíblico que al lado de la sinagoga había la casa de uno llamado Justo, y ahí es donde él va a continuar con la iglesia, ¿sí? La iglesia, ¿sí?, no es un edificio, la iglesia no es un lugar, la iglesia son personas. Y Pablo ya empezó una iglesia dentro de la sinagoga y continuó, ¿sí?, fuera de la sinagoga, que es la casa que se nos menciona ahí, y estuvo predicando el evangelio, estuvo en todo esto. Y bueno, Pablo tenía la costumbre de salir de los lugares y ir hacia otros lugares a seguir predicando el evangelio como apóstol a los gentiles. Pero pasó algo bastante interesante. Una noche el Señor se le va a aparecer en visión y le va a decir algo bastante importante, que él debía quedarse en Corinto, que él no podía salir de este lugar. ¿Por qué? Porque Dios tenía mucho pueblo en la ciudad de Corinto. Así que Pablo tiene que quedarse por voluntad de Dios en este lugar. No fue que él sentía quedarse, no es que él vio necesidad y por eso se quedó, sino que justamente se quedó porque Dios habló, porque Dios fue claro con Pablo y él a través de eso decide quedarse. Así que lo que nos menciona acá, justamente el versículo 8, es que es así. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así que la obra prospera en este lugar y va a ser conformada, ¿sí? Como él sale de la sinagoga y él dice que es libre de toda la sangre de los judíos que rechazan al Mesías. Él dice que va a ir a los gentiles. Por lo tanto, va a haber un grupo de judíos que se convierten al Evangelio, como también va a haber griegos, ¿sí? Hay justamente gentiles que vivían en Corinto, que iban a convertirse también a través del Evangelio, y la iglesia iba a ser conformada tanto por judíos creyentes como gentiles creyentes. Así que acá tenemos la gran obra que Dios está haciendo en este lugar de Corinto. Pero luego Pablo, después de este año que se encuentra de año y medio sirviendo, sale de este lugar junto con Aquila y Priscila. Así que salen de Corinto y la obra continúa, ¿sí? Porque la obra es de Dios y no de los hombres. Así que por más que Pablo se haya ido, se fue con Aquila, con Priscila, la obra de Dios siguió creciendo en Corinto. Así que Pablo sigue su recorrido, solamente pasa por Éfeso en su segundo viaje y desemboca en Jerusalén, y luego de ahí inicia su tercer viaje, y es donde prácticamente después de ir por la región norte, termina en Éfeso y es ahí donde se queda. Y lo que se cree justamente es que estando en este tercer viaje misionero, desde el lugar de Éfeso es donde Pablo funda la obra ahí en la iglesia ahí en Éfeso, y desde este lugar va a escribir esta carta hacia los corintios, que nosotros vamos a estar estudiando. Así que se trata de pensar de que más o menos alrededor del año 56 es que esta carta fue redactada. Bueno, esta carta la tenemos nosotros como Primera a los Corintios, pero acompáñenme a Primera a los Corintios y ya vamos a quedarnos acá, ¿sí? En el capítulo 5, versículo 9, ¿sí? Tenemos acá una parte del versículo que nos da a pensar justamente de que ya había una carta anterior a esta, que dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y bueno, esta expresión, lo que la gran mayoría de todos los comentaristas van a estar hablando es que hubo una carta que Pablo ya les mandó a los corintios y que estuvo tratando este tema que menciona acá, pero bíblicamente, o sea, nosotros no tenemos en nuestro poder esa carta que se cree que se haya escrito. Así que, evidentemente, por algún motivo, el Señor no nos ha querido dejar ese escrito en nuestras manos,
si no hubiese estado, ¿sí? Lo que nos dejó es esta primera carta, ¿sí? Que tenemos así registrada, aunque por lo que se cree sería la segunda en realidad, ¿no? Por lo que estaba citando del capítulo 5. Así que bueno, en esta carta nos vamos a encontrar justamente con determinados temas que hacen a la vida de la iglesia en muchas ocasiones, ¿sí? Voy a mencionar el bosquejo de Ryrie para el estudio que vamos a tener, ¿sí? Por ejemplo, lo divide en ocho secciones. La primera de ellas es la introducción del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 9, y del versículo 10, ¿sí? Hasta justamente el capítulo 4 completo. Tenemos las divisiones en la iglesia. En la segunda sección, divisiones en la iglesia. La tercera son desórdenes morales en la iglesia, que abarcan el capítulo 5 y el capítulo 6. La discusión acerca del matrimonio, que abarca todo el capítulo 7. Discusiones acerca de los manjares ofrecidos a los ídolos, ¿sí? Va a tratar el capítulo 8, versículo 1, hasta el 11.1. Discusión acerca del culto público, del 11.2 hasta el 14 completo. Y el 15 va a tratar justamente la doctrina, la resurrección. Y el capítulo 16, que es ya el final de la primera carta, son asuntos prácticos y personales. Así que acá lo que vamos a ver en toda esta carta es que tiene un montón de cosas mezcladas, ¿sí? Porque no tiene quizás un orden en cuestiones de quizás que uno puede ordenarlas de una forma sistemática en determinados temas y demás, sino que está esta carta respondiendo a problemáticas que la iglesia estaba teniendo. Entonces Pablo comienza a responder estas cuestiones y él comienza a hacerlo. Y es algo que nosotros tenemos que evaluar cuando miramos la carta, ¿sí? Uno puede mirar quizás la carta a los romanos y uno va a ver quizás que hay un orden detrás de todo eso. Por ejemplo, podemos ver el tema de Efesios y Colosenses, y tenemos toda una parte de teoría, ¿sí? De doctrina en los primeros capítulos, y en la segunda parte de aspectos prácticos. Bueno, acá está todo, ¿sí? Mezclado porque Pablo va a responder, ¿sí? A ciertas problemáticas. Por ejemplo, uno puede mirar tanto la carta que decía de Efesios, de Colosenses, son cartas que son universales, que de alguna manera también, perdón, de Efesios, que es universal y que va a tratar un montón de temas y que cualquier iglesia lo puede tomar y leer. Entonces, cuando vemos estas, son prácticamente respuestas a situaciones que ellos estaban viviendo. Vamos a tratar de dejar el desafío de que una vez por semana, ¿sí? Puedan estar leyendo estos 16 capítulos. ¿Sí? Vamos a tratar para estar entrando y conectándonos con todo lo que es esta carta. Ese va a ser el desafío, que puedan ustedes estar leyendo una vez por semana estos 16 capítulos para que cada vez que vayamos estudiando nosotros podamos estar bien en contexto y ir entendiendo y conectando todo lo que está tratando Pablo. La enseñanza la vamos a tener cada 15 días. Cada 15 días vamos a estar tratando la carta a los Corintios. Bueno, voy a comenzar con la lectura del capítulo 1, ¿sí? Y vamos a tratar primero voy a leer del 1 al 3 y voy a estar desarrollando un poco el pasaje, ¿sí? Y vamos a tratar después de ver si llegamos con el tiempo para empezar con el versículo 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que lo que podemos ver es que Pablo va a iniciar como la gran mayoría de las cartas lo hace, ¿sí? Existía justamente en el tiempo
que escribe Pablo, ya la costumbre de escribir las cartas de esta manera, ¿sí? Donde se presenta el autor, se describe los destinatarios y comienza a dar un saludo también afectivo hacia ellos. Entonces, bueno, eso es la costumbre. Y bueno, Pablo toma el mismo sistema de escribir epístolas en su tiempo, y él no inventó este sistema, sino que él escribió como era costumbre en la redacción de las epístolas. Así que bueno, acá lo que vemos justamente, el versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y la primera parte, ¿sí? Acá menciona justamente que él fue, como vemos en este versículo, que él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. Lo que nosotros entendemos cuando vemos todo esto es que justamente Pablo no es que decide ser un apóstol, sino que el Señor lo eligió para ser un apóstol. Eh, Uno le gustaría hacer muchas cosas. Cuando uno piensa a qué te vas a dedicar vos en tu vida, cuando uno le hace la pregunta a un niño y te habla: me gustaría ser bombero, me gustaría ser policía, me gustaría ser maestro, me gustaría ser esto, y comienza toda una descripción de los sueños y aspiraciones que tiene este niño, y eso se va encaminando a través del tiempo. Bueno, Pablo fue llamado a algo, y no fue que eso él quería o que él pedía. Bueno, cuando nosotros entendemos que Pablo llama, que el Señor lo llama a Pablo, y lo vemos nosotros ya en Hechos capítulo 9, donde justamente le va a dar a conocer que él fue elegido como un instrumento, ¿sí? Para llevar su mensaje, ¿sí? A los gentiles. Así que Pablo no había elegido ser apóstol, fue el Señor quien lo eligió a ser un apóstol. Y, y más allá de que uno pueda llegar a tener ciertos anhelos y gustos y deseos, lo que hay que entender es que nosotros no vamos a hacer en la obra de Dios lo que nosotros queremos, sino que debemos hacer lo que Dios nos llama, ¿sí? A hacer dentro de su obra. Eso puede gustarnos o no, podemos estar de acuerdo o no, pero Dios es el que llama. Y lo que vemos acá es que justamente fue Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. No fue que lo puso un hombre a él, no lo puso una denominación, no se autonombró, ¿sí? Pablo, sino que fue el Señor quien le llamó. Nosotros podemos ver que a través del tiempo han pasado muchos hombres en la historia de la iglesia que se han autoproclamado ser quienes el Señor no los ha llamado a ser, ¿sí? Entonces hay personas que dijeron ser pastores, pero nunca Dios los llamó, nunca una iglesia tampoco los respaldó, nunca una iglesia los comisionó. Entonces son personas que se hacían llamar a sí mismos de esta manera. Estas cosas nosotros inclusive, por ejemplo, Jeremías 23-21 nos menciona acerca del pueblo de Israel, que había justamente profetas, y que estos profetas hablaban, ¿sí? Al pueblo y al rey justamente, pero que Dios de ninguna manera había comisionado a estos profetas. Jeremías 23-21 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Así que estos profetas, nosotros le damos el nombre de falsos profetas. ¿Por qué falsos? Porque son imitaciones o copias de los que Dios llamó a una tarea. Entonces, justamente alguien que Dios había llamado era Jeremías en su tiempo, y estos eran falsos, estos eran imitadores, pero no eran llamados por Dios para el ministerio, ¿sí? De profeta. Entonces el Señor habla y saca, le quita la máscara a estas personas y dice: yo nunca los envié. Y ellos salieron a profetizar supuestamente. Y hubo juicio para ellos como para la nación por escuchar justamente a personas que Dios no había enviado. Y Pablo realmente dice: yo fui llamado a ser apóstol de Jesucristo. No provino de mí ese llamado, provino del cielo, provino de Dios. Y dice que este llamado tiene que ver justamente, dice, por la voluntad de Dios.
que esto del llamado a ser apóstol encaja dentro de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha decidido hacer a través de la humanidad y para la humanidad, y es revelar al Hijo, a Jesucristo, y para eso ha elegido a Pablo, dice ahí. Así que él se presenta, ¿sí? Y si nosotros vamos a anotar después la carta, él también va a hacer cierta defensa a su apostolado, pero ya está dentro de quizás la salutación o la introducción a la carta, ya está citando de que él es llamado por Jesucristo, y esto no es por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Luego dice, y el hermano Sóstenes, ¿sí? Bueno, era importante ver el contexto, ¿sí? Tenemos este nombre que aparece acá, y bueno, tenemos que mencionar que se menciona tanto en Hechos, en el lugar de Corinto, como también acá. Entonces, lo que podemos suponer es que estamos hablando de la misma persona, ¿sí? De Sóstenes, ¿sí? Un hermano, ¿sí? Corintio. Así que por eso es que entendemos de que Pablo lo está mencionando, porque la iglesia lo conocía y tenía conocimiento de él, y realmente acá Pablo está diciendo que el que está escribiendo es la carta Pablo, y también, ¿quién? Sóstenes. O sea que fíjense lo maravilloso que cómo ve Pablo también a sus colaboradores, ¿no? Ve personas que, bueno, no es yo solamente, yo escribo la carta, él lo menciona también de alguna manera como coautor, ¿sí? de la carta, aunque entendemos de que la estuvo haciendo Pablo, que la escribió Pablo, que él es el apóstol. Pero fíjense el valor que él le da a las personas que colaboran con él, que han estado sirviendo al Señor y que han sido compañeros de servicio, compañeros de ministerio, y de ninguna manera él los miró de una forma inferior, sino que los puso al lado, ¿sí? Como un consiervo, como un colaborador de Dios también junto con él. Así que me encanta ver esto, me encanta ver que Pablo ha valorado mucho a las personas que Dios puso a su alrededor para servir juntos al Señor, ¿sí? Y de ninguna manera los estuvo quizás menospreciando o rebajando, de ninguna manera siempre lo ha puesto en alta estima, ¿sí? Y qué hermoso es tener personas dentro de la iglesia que se ponen a trabajar y que de ninguna manera están buscando quizás lo suyo propio, sino que piensan en cómo bendecir la iglesia y cómo ayudar a la iglesia, y se suman a lo que la iglesia está haciendo y son parte de todo eso, y eso es completamente maravilloso. De hecho, nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Misionera, el Vivero, hoy se encuentra viviendo situaciones como esta, ver que estamos trabajando juntos, en bendecirnos mutuamente, en ayudarnos en necesidades, y a la misma vez de pensar cómo bendecir a la comunidad que nos toca servir. Y ver que juntos estamos haciendo todo esto, que hay personas dentro de la congregación que están colaborando con sus oraciones, otros con sus ofrendas. Qué hermoso es ver personas que apartan un tiempo también como para salir a entregar mercadería, otros ofrendan dinero para mercadería, eh, otros se disponen para predicar también cuando salen a entregar las cajas, otros que están ofrendando ropa que tienen, que dicen, bueno, yo tengo determinada cantidad de ropa, puedo vivir sin esta ropa, a otra persona le puede servir en este tiempo de frío. Y qué bueno es que hay personas que aún están dándose ellos mismos y de lo suyo propio, por el bien de los demás, y que están poniendo al prójimo, ¿sí? Ante ellos también, y están sirviéndoles, y eso es completamente maravilloso. Ver que la iglesia del Señor en nuestro barrio está creciendo, y eso es completamente maravilloso. Ver que nos encontramos disfrutando de tiempos de crecimiento de una forma completamente diferente. El testimonio de la congregación y de la iglesia del Señor acá está creciendo. ¿Por qué? Porque hay personas que también, al igual que Sóstenes, se ponen al lado, ¿sí? Y comienzan a servir y comienzan a bendecir a personas, y eso es completamente maravilloso. Así que bueno, nosotros vemos eso también como algo real en nuestra iglesia, y es algo para dar gracias al Señor,
porque Dios está obrando y está bendiciendo su obra, ¿sí? Versículo 2 dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y esto de iglesia de Dios también es completamente maravilloso. O sea, la palabra iglesia, nosotros entendemos que está sacada esta palabra eclesia, y que era justamente para hablar de cualquier tipo de convocatoria o de cualquier tipo de asamblea, de cualquier tipo de grupo que se reunía. Y Pablo y casi todo el Nuevo Testamento ha apropiado esa palabra para asociarla justamente con el concepto justamente que conocemos hoy. Por eso dice, esta congregación, estos llamados afuera, esta eclesia, ¿es de quién? No de los hombres, es de Dios. Y qué importante es entender eso, ¿no? Qué importante, y para toda la carta que nosotros vamos a estar estudiando, de donde había una iglesia que se encontraba completamente dividida, que pensaba que estaba un grupo yendo detrás de Pablo, otro yendo detrás de Apolo, otro detrás de Cefas, otro detrás de unos seguidores que se autoproclamaban seguidores de Cristo, y había divisiones dentro de la propia iglesia del Señor. Y Pablo, antes de abarcar todos esos temas y antes de meterse en todo eso, ya Pablo está diciendo, la iglesia no es de ningún hombre, la iglesia es de Dios. Él fue el que pagó un alto precio por la iglesia. Así que le pertenece a él, es propiedad suya, no de ninguna persona, de ninguna denominación, podemos decir hoy, porque es de Dios. Y dice la iglesia de Dios que está en Corinto. Así que esta iglesia de Dios se encuentra en este lugar geográfico, ocupando este lugar, este espacio, ¿sí? Dentro de todo el mundo. Pero la iglesia de Dios está tanto en Corinto, la iglesia de Dios está, ¿sí? Como en Tesalónica, como puede estar en Berea, como en Filipos, ¿sí? Como en Antioquía, como en Jerusalén. Podemos decir como en Estados Unidos, como ¿sí? En Colombia, como en Argentina. La iglesia de Dios se encuentra en diferentes lugares. Y es una representación de la iglesia universal, invisible, ¿sí? Universal de Jesucristo, del tiempo presente como de todos los siglos y edades. Acá dice la iglesia de Dios que está en Corinto. Y luego nos va a decir esta expresión, a los ¿sí? Santificados en Cristo Jesús. Y cuando uno mira todo esto de iglesia y santificado, me encanta ver, ¿sí? Que quiero citar acá algo que aparece bastantes veces la palabra iglesia en la carta. No quiero dejar de mencionar esto antes de meternos en el concepto de santificación. Y vamos a ver, por ejemplo, tanto en el versículo 2 aparece 20 veces la palabra, tanto en singular como en plural, ¿sí? La palabra iglesia. La tenemos acá, que hemos leído recién, en capítulo 4, versículo 17, dice, por esto mismo, voy a citar los versículos, los voy a ir leyendo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 6.4 dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Acá nuevamente dice la iglesia. 7.17. Pero a cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. 10.32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Completamente la frase iglesia de Dios. 11.16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. 11.18. Tenemos, pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo. 11.22 dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y os avergonzáis y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 12.28. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. 14.4.
el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 14:12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. 14:23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? 14:28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a, nuevamente, la iglesia de Dios. 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. 16:19. Las iglesias de Asia os saludan. ¿Sí? Las iglesias de Asia. Aquila y Priscila. O sea, Asia es donde se encuentra Éfeso, Colosas y todos los lugares de eso. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Así que nos encontramos con esta palabra, tanto en singular como en plural, 20 veces en esta carta, primero a los Corintios, y es interesante eso, ¿sí? Es iglesia y no hay divisiones, y no hay sectores y grupos, sino que es una sola, ¿sí? Así que el único que quiere dividir la iglesia es justamente Satanás. Por lo tanto, nosotros debemos tratar de procurar justamente estar juntos, unidos, ¿sí? Y no estar divididos, porque eso no proviene de Dios, las divisiones, ¿sí? Bueno, este versículo 2 continúa hablando y justamente nos habla de los santificados, ¿sí? Fíjense, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Para eso quiero leer Hebreos 10, ¿sí? Acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Ahí vamos a leer 2 versículos en este capítulo. 10:10, Hebreos 10:10 dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así que lo que vemos en Hebreos es que justamente nosotros somos santificados mediante ¿qué? Lo que nosotros queremos hacer, nuestras buenas obras, somos hechos santos, y justamente esta palabra santificados es justamente hechos santos, o sea, no éramos santos, ¿sí? Fuimos hechos santos, ¿sí? Fuimos santificados, ¿sí? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, ¿sí? Una vez para siempre. O sea que cuando uno piensa justamente en la obra de Cristo, en esa ofrenda, en ese cuerpo, en esa cruz, ofreciéndose como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se ofreció una sola vez y con eso bastó para siempre. O sea, no se necesita que venga otro Cristo, sino que ese solo sacrificio fue suficiente. Esa sola sangre derramada en la cruz, ¿sí? Fue suficiente, fue pura, fue sin mancha, fue justamente ese Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y que lo sigue quitando hasta el tiempo presente, cuando cada persona deposita su mirada, ¿sí? De fe hacia esa persona, la persona del Hijo, y cuando hace esto, esta persona, ¿sí? Es santificada, es declarada santa, ¿sí? Sin mancha, para que, declarada de esta manera, pueda tener la oportunidad de entrar justamente a la presencia santa de Dios, a la santa ciudad de Dios, ¿sí? Que hemos estado hablando justamente de esto un poco en la carta de Gálatas. Hablamos acerca de justamente la Nueva Jerusalén. Entonces, para entrar al cielo o a la Nueva Jerusalén,
¿sí? Tenemos que entrar sin pecado, limpios. La única forma, ¿sí? Es por medio de creer en lo que la obra de Cristo representa, ¿sí? Que Él ocupó mi lugar, que Él recibió, ¿sí? El justo juicio de Dios por el pecado, ¿sí? Y cuando Él fue muerto, fue sepultado y al tercer día resucitó, ¿sí? Y Él justamente tiene el poder, ¿sí? De la resurrección, porque Él mismo es la resurrección y la vida. Así que todo el que cree en Él tiene vida eterna y no perecerá jamás. Por eso, cualquier persona que está viendo este video, que está escuchando esto, déjame decirte que no podés entrar de ninguna manera al cielo sin ser declarado santo, sin ser hecho santo. La única manera es que vos, en algún momento de tu vida, puedas, quizás hoy, puedas con una mirada de fe mirar al Hijo, mirar a Jesucristo, mirar esa cruz y ver justamente en el Hijo todo, ¿sí? El perdón de tus pecados, ¿sí? Y fue solamente una sola vez necesaria para perdonar todos los pecados de todo el mundo, ¿sí? No solo tus pecados que has cometido, sino los pecados que vas a cometer. Porque imagínate esto, justamente, ¿sí? Cuando vos mirás a la cruz, hoy, ¿sí? Podemos decir 2 de agosto, mirás la cruz y decís, creo en Jesucristo y que Él me perdona mis pecados, ¿sí? Los pecados te los perdonó en esa cruz, ¿sí? Y para esa cruz que fue hace 2000 años atrás, tu vida y tus pecados son futuros, ¿sí? Así que Él en esa cruz perdona todos tus pecados, toda tu vida entera. No hay pecado cuando vos mirás la cruz que Cristo no pueda perdonar, aunque aún todavía no lo hayas cometido. Él ya lo perdonó, porque Él es Dios y para Él el pasado, el presente y el futuro los ve al mismo tiempo. Y cuando Él mira tu vida y cuando Él mira tu condición, Él quiere perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Y justamente puede ser declarado justo y santo por medio de la fe en Jesucristo. Y el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Para siempre. No por algún momento, no por todo tu pasado, sino te hizo en el momento que vos depositaste tu fe en Cristo, fue ese perdón y esa santificación fue hecha para siempre. ¿Con cuántas ofrendas? Solamente con una. No se necesita otra ofrenda, no se necesita que comiences a hacer determinadas cosas en la iglesia para ganarte la salvación o para no perder la salvación, porque con solamente depositar la fe en Jesucristo tenés justamente este privilegio de ser hecho santo una vez y para siempre. Y continuamos, dice el versículo, volvemos a 1 Corintios, ¿sí? Y vemos el versículo 2, dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que lo que nosotros vamos a ver acá es que justamente llamados a ser santos, ¿sí? Bueno, se cree que justamente el original, ¿sí? que nosotros tenemos no se encuentra hacer, sino llamados santos, ¿sí? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, justamente somos santificados, ¿sí? Fuimos declarados en forma posicional, pero también por vocación somos santos, ¿sí? O sea, tenemos que estar viviendo de acuerdo a lo que somos. Como somos santos, debemos vivir de acuerdo a esa santidad que Dios declaró delante de Dios. Por eso ese es el desafío, ¿sí? Y dice justamente que no solamente los creyentes ahí son llamados, ¿sí? A vivir de una forma santa, sino todas las personas de todo el mundo que invocan el nombre del Señor. O sea que eso que Pablo está diciendo ahí alcanza nuestro tiempo presente, ¿sí? Pablo está diciendo que no solo ellos, sino todo el mundo entero y aún nosotros que fuimos declarados santos, debemos andar de manera santa. ¿Sí? Fíjense que segunda de Timoteo 2:19 dice así, pero el fundamento de Dios está firme.
teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea que toda persona que invoca el nombre de Cristo tiene que apartarse de vivir una vida de iniquidad, una vida de pecado. Tiene que vivir una vida santa. Primera de Pedro 1:15 dice así: sino como aquel que os llamó es santo, santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que la Escritura transmite, ¿sí?, un solo mensaje: que todos los que fuimos declarados santos, que fuimos santificados, debemos vivir de una forma santa en este mundo. Y que no hay excusa. Y somos llamados a hacer esto. Ahora, cuando uno mira toda esta carta, esta iglesia no vivió de esta forma en determinados momentos, y algunas personas no vivieron de esta manera. Por eso Pablo va a tratar el tema de divisiones, por ejemplo, el tema de pecados sexuales, y va a tratar todos estos temas porque no estaban viviendo acorde a lo que ellos eran. ¿Sí? Ellos eran santos, declarados santos delante de Dios, y debían vivir de esa manera, pero se habían alejado de eso. Y Pablo durante esta carta va a tratar de abarcar todo este tema. Bueno, y luego justo dice el versículo al final, ¿sí?, que todos estos que invocan, ¿sí?, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? O sea, es justamente Señor de todo. Todo, justamente el Señor es un solo Señor, diría Efesios capítulo 4, diría justamente un solo Señor. Versículo 3 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y bueno, el saludo común justamente era salud, o quizás la palabra paz era parte del saludo dentro de las cartas, y era muy común hacer esto. Bueno, Pablo va a agregar al saludo común, va a agregar la palabra gracia, y va a ponerlo dentro de sus epístolas, y va a decir: gracia y paz a vosotros. Matthew Henry dice así, dice: la gracia que santifica y la paz que consuela a través de Jesucristo. Así que cuando uno mira todo esto, ve algo que es completamente maravilloso: es saber de que nosotros también tenemos ese deseo para nosotros hoy también, justamente, que es la gracia que nos va a ayudar a vivir, ¿sí?, en una vida santa, que nos va a santificar. Y necesitamos paz también, y esta iglesia necesitaba paz también, lógicamente, con tantos pleitos, con tantas divisiones. Era algo que también necesitaba y que solo proviene de Dios, y justamente dice: de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que cuando uno habla, y vamos a iniciar con estos versículos, 3 versículos que hemos leído, todo lo que vamos a venir a enseñar ya de esta carta a los Corintios. Y espero que bueno, haya sentado en contexto, que haya metido, no traté de no abarcar todo el contexto de determinadas cosas, porque como la carta es muy larga, vamos a tratar de abarcar conceptos de santidad y por qué lo llamaban corintios, ¿sí?, o los dichos populares de los corintios que venían, y tanta inmoralidad que había, y tanta prostitución, y tantas cosas. Bueno, vamos a meternos en todas estas cosas, tenemos tiempo todavía para hacerlo. No quería tomar más tiempo con interrupciones que ya hemos tenido con el internet. Así que voy a terminar en este momento orando, y vamos a concluir el estudio de la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, por todo este tiempo de enseñanza bíblica. Gracias te damos porque a través de tu palabra nosotros podemos seguir creciendo, seguir siendo cimentados, edificados en toda verdad. Y gracias porque vamos a sumergirnos en toda esta carta, y sabemos de que va a edificar nuestras vidas, como ya lo estuvo haciendo en este inicio, en esta apertura de toda una serie de primeros Corintios. Señor, te ruego para que puedas aplicar tus verdades a cada familia, a cada necesidad, a cada creyente que está mirando esta enseñanza. Gracias te damos por todo, Señor, y una vez más te pedimos por nuestros gobernantes, por sabiduría, Señor, acá en Argentina, por el presidente, por los gobernantes, y por cada provincia de Argentina que se encuentra viviendo de una forma distinta,
todo esto que estamos viviendo con el COVID-19. Te ruego por sabiduría, que puedas bendecir cada familia también de nuestra amada Argentina, que puedas sostener, fortalecer, animar, consolar a aquellos que han perdido seres queridos y otros que puedas sostener también que se encuentran con diferentes enfermedades, y que puedas también proveer todas las cosas, pero por sobre todo, Señor, que sea realmente el Evangelio que esté llegando a sus vidas de manera fiel, que esté corriendo el Evangelio, tu palabra que esté corriendo y llegando a diferentes hogares, que puedas bendecir cada oyente también en esta mañana. Gracias te damos por tu palabra, en nombre de Jesús, amén. Muy bien, muchas gracias, gracias por haberse conectado, por haber participado en nuestra enseñanza en vivo. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga ricamente. Chau, chau.